Indignation. ¿Quién es Carlo Mo? Bueno, Carlo Mo es el nombre artístico, para empezar, que uso para infiltrarme en el mundo del clown. Y Carlo Mo es un payaso. Es un payaso que es lo que tiene, ¿no? O sea, tanto mi nombre de verdad, me llamo Carlos Pérez, y el Carlo Mo es el mismo. Simplemente por las tragedias de la vida usas este nombre para físicamente abrirte. Y es un payaso en el cual me baso en compartir todo lo que he aprendido en la vida, desde que empecé todas mis inquietudes artísticas hasta las experiencias personales, experiencias tanto con profesores como lo que he vivido en los escenarios. Es un bicho emocional, es la caricatura de una emoción que sale al escenario a compartir. Eso, Carlo Mo, un payaso. El nombre de Carlo Mo surgió de la casualidad también. Siempre hay unos trabajos en el mundo del clown que buscan, a ver, ¿cuál es tu nombre? Vas a hacer una serie de ejercicios. El mío surgió de una casualidad, porque yo trabajaba con la compañía, mi primera compañía de clown se llama Hola, esta chica. La compañía se llamaba Mo House, era Mo-House, el médico era Mo House. Era un número que hacíamos sobre unos peces y tal. Y entonces esta compañía tuvimos un día que no podían actuar y yo tenía unos números sueltos preparados y me dije, ¿lo puedo presentar yo? Sí. Y entonces la chica que me presentaba, que era mi profesora de clown también, Merche Ochoa se llamaba, me dijo, ¿cómo te llamo? Y pensé, digo, no sé. Entonces tomé la referencia de Mo como apellido y le dije, llámame Don Carolo Mo, porque era un número que hacíamos sobre ópera y no sé qué. Y salió la profesora y dice, bueno, entonces usted es Carlo Mo, dijo lo que quiso. Y entonces, claro, como yo soy muy egocéntrico y esa grabación me la miraba muchas veces, siempre veía Carlo Mo, y pensé, oye, pues suena bonito, y se quedó de Carlo Mo, ya para toda la vida. Y estamos condenados. Lo de ser clown, si se nace o se hace, yo tengo una pequeña teoría, ¿no? Yo doy cursos de clown y a los alumnos siempre les digo que todo el mundo, es una teoría, tiene un clown dentro de sí, todo el mundo. Lo que pasa es que lo hemos ido tapando, ¿no? Lo hemos ido puesto muros, armaduras, que es sobre lo que trata esta última obra que te presento, que son las que tapan este clown que todos tenemos dentro. Mucha gente te vende los cursos como ven a buscar el niño que hay en ti, cosas así. Yo no es que vayas a buscar a un niño, sino los valores que tiene el niño, que es la inocencia, el entusiasmo, las ganas de jugar, porque el jugar creas y todas esas cosas. O sea, todos hemos sido creadores, todos hemos jugado de pequeños, todos hemos sido clowns de pequeños. Y entonces todo el mundo sí que tiene un clown dentro de sí. Ahora, a la hora de la verdad, cuando ya estudias, haces teatro, haces todas las cosas que haces, el abrirte este clown, unos tienen más facilidad, otros menos. No todo el mundo está capacitado para hacer humor, para usar el humor como idioma, porque los payasos es lo único que hacemos, usamos el humor como idioma para explicar nuestras tragedias. Siempre digo que un payaso es el perdedor que siempre gana. O sea, todas las cosas malas que te pasan es para que no puedas reír, pero siempre te pasan cosas complicadas. Tengo una anécdota, es mi anécdota, la anécdota que me marca en mi carrera. Esto me pasó con la primera obra que hice, se llamaba Desvíos y Desvaríos, en la Sala Llanción, que era a los principios de todo, y una vez había un número que yo sacaba a 2 personas a bailar, luego a 2 personas más, que era un baile, y en el público eran 5 solamente. Y pensé, digo, bueno, pues uno se quedará y ya está, y cuando acaba el uno se hacía así, la gente aplaudía. Y bueno, cojo uno, lo saco, toco los 2, les enseño el baile, sigo bajando, cojo los otros 2 y haces así, y el que quedaba abajo era manco. Y se hizo un silencio, se quedó el hombre así, y nos quedamos todos parados, y entonces la chica que me hacía el sonido empezó a aplaudir así un poco, la chica que estaba en el banco, ¿qué pasa? Y nos aplaudieron a los dos, y pues, así se quedó todo. Y hoy, aún por hoy, la gente lo recuerda, incluso, uno de los voluntarios era un amigo, ¿te acuerdas cuando estaba el banco del público? Sí, lo contaré toda mi vida, lo del banco. Fue una suerte, acabé diciendo, son anécdotas que dices, qué bonito, ¿no? Que te pase esto. Para mí las tablas, en verdad, es esto, las tragedias que te pasan. Hola. No sé, nunca que lo enseño ni nada. Es el corazón, la nariz, o sea, es la máscara, es el clic, ¿no? O sea, todo payaso. Yo no uso nariz ahora, pero la usé y me costó mucho quitármela. La nariz te abre, es como un clic que te abre. Siempre dicen que es la máscara más pequeña del mundo. Yo siempre digo que es más que una cara, porque te saca todo tu interior, es cuando realmente te puedes abrir. Yo tuve la suerte, o sea, jamás en mi vida pensé que me dedicaría a ser payaso, y cuando conocí el clown, o sea, primero hacía teatro, cuando me puse la nariz,
empezaron a pasarme cosas muy fuertes y fue, o sea, un cambio en mi vida muy, muy, muy importante. En la nariz es, y aparte es esa bolita roja, es un corazón, es esa mira, por aquí le llevo una, este de corazón. Es una suerte, es una suerte. Venga, Leo Bassi es un maestro de maestros para mí. Leo Bassi he tenido la suerte de poder estudiar con él, de conocerlo bastante, de trabajar bastante. Realmente es un hombre que me enseñó, entendí con él, sobre todo entender, ¿no?, lo que es la presencia escénica, ¿no? Lo que es estar una persona, un clown en el escenario y que la persona esté diciendo ¿qué va a hacer ese hombre? No que qué está haciendo, sino que qué va a hacer. Y la fuerza me la enseñó mucho a tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo un concepto muy interesante que es el clown contemporáneo, ¿no? Leo Bassi sobre todo aplica los tiempos que estamos viviendo al clown, ¿no? Siempre defendía los años que nos conocíamos que los punks eran los primeros, los punks de ahora, ¿no? Los punks eran los payasos de ahora, por los colorines, por las crestas y tal. Si pones un punk, lo pones dentro de un circo con los payasos, no se nota tanto, ¿no? O sea, los payasos son así tan grandes y tan de esto, y me hizo entender mucho sobre todo este concepto del clown con lo contemporáneo, esta presencia escénica. Y luego una cosa muy interesante también era el clown femenino. Él defendía que Marilyn Monroe era la mujer, el prototipo de mujer clown, ¿no? Que con las tonterías, no, se ganaba todo el mundo, todo el foco, y el clown quiere seducir, quiere que te mire. Y aprendí muchísimas cosas, tanto viéndolo actuar como profesor, que es un talento único, una suerte. Esta es una foto de la obra de Teatro del Infame que hago conjuntamente con Mr. D. Mr. D es mi compañero artístico, ya formaba parte con los Mojados también, y luego con el tiempo, cuando empecé en el parto, era mi segunda obra individual, no tenía técnico, le dije Mr. D, en vez de técnico, total, ¿qué te cuesta? Y vino y entonces empezó a hacer, hacía interacciones, entraba y salía cada vez más, hemos estado colaborando. Llegaba un momento de tanto viajar, de hacer tanto, siempre decíamos, ya montamos un espectáculo juntos, y montamos Teatro del Infame, que digo yo que es como humor de furgoneta, ¿no? De todas las locuras que nos salen en un espectáculo muy disparatado, muy bonito, en el que tengo muchísimo cariño, nos hemos pasado fantástico con él, y ha sido una obra muy clic en mi vida, porque a mí me ha hecho trabajar de otra manera, ¿no? De dar otro ritmo a las cosas, y estar con Mr. D ya se ha convertido en algo inseparable para mí. No me hago la idea de poder trabajar en el mundo del clown en el escenario sin él. Salga más, salga menos, estando incluso colirios de grandeza, hay un tanto por ciento importantísimo de su trabajo, aunque él esté menos en el escenario, que si no hubiera sido por él hubiera sido totalmente imposible de hacer, imposible. Yo, por lo que sea, igual estaba más cansado, me costaba de tirar muchas cosas, y es todo. Ha sido una suerte como persona, como amigo, como clown, como artista. Es una suerte, una suerte. Bueno, por último, como no, recomendaros mi obra, Colirios de Grandeza. Es una obra donde yo me entrego, es una obra de generosidad, donde comparto yo todas mis cosas, y mucha gente me dice, ¿qué podrías decir para que la gente venga? Soy una frase que lo resume mucho, que si no vienes, iré a todas vuestras casas, os partiré los tobillos, os daré puñetazos en la boca del estómago hasta que os haga risa y tengáis que venir al espectáculo. Y por último, una abraçada molt forta, tot el meu carinyo, una dedicació per tota la gent de la Finestra Digital, que són molt macos, tenim un trípode molt simpàtic i un noi molt maco que ara ens prendrem un cafè. Com ens regono per anar. Hola, xica. Xica.